Eso es lo que compartíamos la semana pasada en Romanos 6. La resurrección de Jesús fue nuestra resurrección. Fuimos resucitados juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales, dice Efesios 2:6. Pero Romanos decía que fuimos resucitados para andar en vida nueva. Usted fue resucitado no para seguir siendo lo que era o peor. Fue resucitado para andar en vida nueva. Y por eso leíamos 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero sabe, hay muchas personas que luchan con su fe y dicen: pastor, yo ya recibí a Cristo, lo hice con sinceridad, pero todavía no puedo cambiar. Todavía no puedo dejar de hacer muchas cosas o de ser como era antes. No sé qué hacer. Muchos se rinden, se desaniman, se desalientan y vuelven atrás. Otros se ponen una máscara. Por fuera soy muy hermanito, muy santo, pero por dentro sé que estoy podrido y ya no sé qué hacer. Amén. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Falló Cristo? Definitivamente no. El problema, hermanos, está en nuestra naturaleza. Amén. En nuestra naturaleza. Cristo no ha fallado. Usted necesita detectar el problema. El problema no es Jesús. Tampoco es el diablo. El diablo a veces dice: todo me culpan a mí los hermanitos, ¿verdad? El problema está en nuestra naturaleza. Y es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Usted necesita detectar el problema. ¿Sabe? Hay algo de que la gente que no tiene a Cristo nos acusan y tienen toda la razón. Siempre dicen: esos hermanitos son hipócritas y para ser como ellos yo prefiero estar donde estoy. Y a veces en un 99% tienen razón. Porque muchos cristianos no saben qué hacer con sus problemas de conducta y se ponen una máscara. Cuando estamos en la iglesia o con otros hermanitos, ya volamos y tenemos alas. Pero sabemos que en nuestra vida íntima, en nuestro interior, hay una lucha terrible. Conocí a un pastor que un día llegamos al trabajo y nos dijeron: tal pastor se suicidó. ¿Cómo es eso que se suicidó? Sí, se suicidó. Porque su esposa le descubrió que él era homosexual y que estaba con otro hombre. ¿Se imagina usted eso? ¿Qué cree que la gente dice de los hermanitos cuando escucha eso? ¿Verdad? ¿Cuál era el problema con este pastor? ¿Falló Cristo? No. El problema fue que él, al no saber cómo luchar con esa naturaleza, se puso una máscara. La máscara de pastor. Pero nunca entendió qué tenía que hacer con ese problema. ¿O dónde estaba el problema? El problema, hermanos, está en nuestra naturaleza. Y eso nos lo revela la palabra del Señor. Amén. Póngale como título: no puedo cambiar, ¿qué hago? ¿Verdad? No puedo cambiar, ¿qué hago? Y la respuesta está: identifique el problema. Y el problema no está en Cristo, no está en el Espíritu Santo, no está ni en el diablo, no está ni en el mundo, está en nuestra naturaleza. Mire lo que nos revela la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2, desde el 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí menciona dos tipos de personas, dos tipos de hombres. El hombre natural
y el hombre espiritual. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las puede percibir? ¿Por qué no las puede ver? ¿Por qué no las puede sentir? Aquí usa uno de los sentidos como metáfora, percibir. A mí me dio COVID 4 veces y yo casi no tengo olfato. Entonces, no puedo percibir ciertos olores, a menos que sean muy fuertes, como que ya la casa se está incendiando, ¿verdad? Pero aquí utiliza como metáfora el sentido de percibir. Yo diría también, como dijo Jesús a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, ¿no? Utilizando el sentido de la vista. No puedes oír. Jesús dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Por qué el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu? Porque no tiene al Espíritu Santo. Cuando usted tiene a Jesucristo, usted pasa a ser una persona espiritual, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha sido bautizado o purificado con el Espíritu Santo y recibe esa nueva naturaleza. Ya no es un hombre natural, ahora es un hombre espiritual. Y por eso puede percibir o entender las cosas espirituales, las cuales tienen que discernirse espiritualmente, como dice el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, cuando usted tiene el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Pero usted no puede entender las cosas espirituales a menos que tenga a Cristo en su corazón. Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué dijo Jesús? A ustedes se le ha concedido entender los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. Por eso se le habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no entiendan, y así no puedan salvarse por su incredulidad. Porque para primero usted entender, ver, percibir, necesita tener a Cristo en su corazón. Entonces usted es sellado, bautizado con el Espíritu Santo y puede discernir las cosas espirituales. El hombre natural no. Por eso dice la Biblia que el Evangelio es locura para el que se pierde. Para ellos es locura. En cambio para nosotros es gloria, poder entender la majestad de las cosas de Dios. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso dicen esos hermanitos locos. ¿Cómo va a creer que ese borracho sinvergüenza, tal por cual, ya porque recibió a Cristo, está en el cielo? Si era ese, está en el infierno. No entienden la gracia de Dios. Es locura para ellos la gracia de Dios. No puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, es decir, aquel que ha recibido a Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha pasado de muerte a vida, que ha nacido de nuevo, que estaba muerto en delitos y pecados, hombre natural, y ahora está muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Ese es el hombre espiritual. Dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que ahora pensamos como Cristo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, por eso la palabra arrepentimiento, metanoia, significa cambio de mente. Usted se despojó del viejo hombre, que significa la vieja mentalidad, para tener ahora la mente de Cristo. ¿Estamos ahí? Entonces, hay dos naturalezas, el hombre natural y el hombre espiritual. Amén. Pero el apóstol Pablo va a mencionar a otro también. Y dice en el capítulo 3, versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El hombre natural, muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero el hombre espiritual, Pablo menciona en el hombre espiritual un elemento más.
el hombre carnal. Es espiritual, pero también es carnal. ¿Y qué quiere decir carnal? Ahí lo dice, como a niños en Cristo. Es decir, aunque tiene a Jesús, aunque ha recibido al Señor, no ha madurado en la fe. Amén. Usted puede ir a la Universidad de Harvard todos los días y pasar 10 años en esa universidad, pero si no entra a clases, ¿podrá aprender algo? ¿Podrá tener algún título académico? No. Usted necesita estar en clases con sus maestros, ser instruido, ser ilustrado, decíamos, ¿verdad? Para ser un ilustre. Lo mismo ocurre en Cristo. Usted puede tener 50 años en la iglesia, pero si no aprende la palabra de Dios, va a seguir siendo un hombre carnal, un hombre inmaduro en la fe, un niño en Cristo. Y ahí está la razón por la cual usted no puede cambiar. Amén. Porque usted no ha madurado en la fe. ¿Qué pasa cuando nace un niño de 6, 7 meses? ¿Cómo están sus pulmones? ¿Ha madurado? No. ¿Dónde lo ponen? La incubadora. ¿Para qué? Para que madure los pulmones. No lo mandan a la escuela para que madure mentalmente, ¿verdad? Para que maduren sus pulmones. El Hijo de Dios o el cristiano, el hombre espiritual, que no se nutre con el alimento espiritual, con la leche espiritual, con la palabra de Dios, siempre va a ser un carnal. Y por eso siempre va a estar metiendo las 4. Y por eso siempre va a estar cayendo y levantándose. Y muchas veces cae ya en el desánimo, en el desaliento, en la derrota y no vuelve más. Porque no ha madurado. No puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Un niño cuando recién nace, ¿cómo es? No preguntémosle a Andresito, ¿verdad? ¿Va al baño solito? Hace la grande. Y si la chama se olvidó de ponerle el pañal en la noche, la riega todita, ¿verdad? ¿Es culpa de él? No, es un niño. Es inmaduro, él no entiende de esas cosas, de aseo, de higiene, no. Así también, cuando uno recién viene a los pies de Jesucristo, viene totalmente arrastrando muchas cosas de la vieja naturaleza. Por eso dice que Jesucristo nos vino a rescatar de la vana manera de vivir que heredamos de nuestro entorno, de nuestra familia, y nos rescató con la sangre preciosa que derramó en la cruz. Y por eso dice que tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, de esa vieja mentalidad. Eso significa el viejo hombre, eso significa la palabra carne. Cuando usted vea en la Biblia la palabra carne usado metafóricamente, está hablando de nuestra vieja naturaleza. ¿Estamos aquí? Amén. Nuestra vieja naturaleza. Dice, tuve que hablarlos como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué dice el versículo 2? Les di a beber leche y no vianda. No les di chuleta, no les di parrillada. Tuve que darles leche, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, eso no hay aquí, ¿verdad? Pero en la casa se hace, ¿no? Son carnales o inmaduros y andan como el hombre natural. Mire la pregunta retórica que hace Pablo. Si andas en celos, contiendas, disensiones, ¿no eres inmaduro y te comportas como un hombre natural? Es decir, un hombre que no tiene a Cristo. Y es interesante este versículo si lo vemos o lo comparamos con Hebreos 5:14. Muchos no se ponen de acuerdo quién es el autor de Hebreos. Uno dicen Pablo, otros dicen Apolo, otros dicen que por ahí fue otro, pero miren lo que dice Hebreos 5. Desde el 11 vamos a leerlo. Hebreos 5:11.
Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está el problema. ¿Qué dice Santiago? Sean prontos para oír, tardos para soltar la lengua y tardos para enojarse, pero sean prontos para oír, estar siempre atentos, dispuestos a escuchar la voz de Dios para mi vida. Amén. Cuando usted venga a la iglesia, como otra vez, véngase, pásese el cotonete, lávese bien las orejas, tómese un Red Bull, un Vive 100, un café de Saruma de pasar bien cargado, si es posible traiga un tomatodo con café, pero usted dice, no me voy a dormir. Amén. O póngase una aguja en la espalda, y al rato que usted se arrima a dormir, la aguja lo despierta. En otras palabras, usted debe estar dispuesto a atender al máximo lo que Dios va a hablar a mi vida hoy. Dice, ustedes son tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las vocales de la fe. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad, como Andresito, de biberón y no de alimento sólido. ¿Se imaginan lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Son una iglesia inmadura. Es difícil enseñarles esto porque son tardos para oír, debiendo ser ya maestros. Levanten la mano los que tienen más de 10 años en esta iglesia. Los que tienen más de 5 años en esta iglesia, levanten la mano. Imagínense, yo estudié 4 años en el seminario y en estos 12 años ya les he dado todo, que a veces ya no sé qué más decir. Así que ustedes deberían ser más maestros que yo. ¿Sí o no? Y usted puede calificar la calidad del alimento que recibe en esta iglesia. Debiendo ser ya maestros, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Mira la metáfora. Pero el alimento sólido, ¿cuál sería el alimento sólido? Una chuleta, una parrillada, ¿qué más? A ver, una pizza, una hamburguesa, ¿no? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, el hombre espiritual. Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un hombre espiritual es aquel que ha alcanzado la madurez en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. Un hombre carnal, un niño en Cristo, es aquella persona que aunque esté en la iglesia, aunque ya se bautizó, aunque tenga tal vez hasta años en la iglesia, pero no aprende la palabra de Dios porque no la toma en serio, porque no la profundiza, no la escudriña. Amén. Yo a veces a mis hijos los molesto, les digo, no toquen nada mientras comen, solo la cuchara. Y dejen de hacer preguntas, porque ese ratito me preguntan de matemáticas, de espacio. Digo, disciernan qué están comiendo. A ver, ¿qué cosas hay en el plato? Hay agua, hay fideos, hay patatas, hay pollo, ¿qué más hay? ¿A qué sabe? Hay sal, hay achiote, ¿qué más? ¿Qué otros elementos encontramos en la comida? ¿Sí? Yo soy una de esas personas que yo no como, hermanos, yo trago, yo devoro, como así. Nunca comería al lado de la hermana María Esther. Yo me muero. Si tengo que comer a la velocidad que ella come, a mí me da un infarto. Muero de ansiedad y de otra. ¿Sí? Mi hermana come despacito, hermano. Yo devoro la comida. Pero a veces, por hacer eso, ni me acuerdo qué comí. Qué importante es que usted entienda qué está comiendo. Que usted pueda darle tanta atención a lo que comió que puede recordar lo que usted comió. Nunca me olvido
Esa amiga que me llevó a comer en mi cumpleaños patacones con queso, con otras cosas ahí, mortadelas y ese parmesano y tantas cosas más. Fue tan especial esa comida para mí, porque fue mi cumpleaños esa amiga, y lo disfruté tanto que ni lo quería comer, sino que lo olía, ¡qué delicia! Y lo recuerdo. Y amados hermanos, a veces preguntamos a los hermanos, ¿de qué prediqué el domingo pasado? Estuvo rico, pero no me acuerdo qué comí, ¿verdad? ¿Sí? Porque no discernimos. Aquí dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuáles son los que han alcanzado madurez? Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Si usted se queda ciego en este momento, inmediatamente usted va a empezar a utilizar otros sentidos que no los usaba racionalmente o conscientemente. Ahora va a utilizar el sentido del oído. Ahora va a utilizar el sentido del tacto. Ahora usted va a utilizar el sentido de la memoria. Y usted se memoriza cuántos pasos hay de la cama al baño. Y cuántos pasos tiene que dar a la derecha y cuántos pasos a la izquierda. Eso hacen los ciegos. Y se vuelven expertos. ¿Por qué? Porque lo ejercitan todos los días. Amén. Usted haga práctico un día, póngase una venda en los ojos o de noche apague todas las luces. ¿Sí? O se ha practicado cuando se va la luz y usted tiene que ir al baño, ¿verdad? Y justo los niños dejan los juguetes ahí. Una vez yo me fui de cabeza con un patín. Y otra vez pisé un gato que hizo ¡ay! Y mis hijos dejaban los juguetes ahí. Y yo siempre les molesto. Digo, si hay un terremoto, aquí nos morimos. Libre de las vías de evacuación. Nada de juguetes a la entrada de la puerta ni en el camino. Prohibido. Porque si tenemos que huir, que escapar, vamos a accidentarnos y vamos a morir. Las vías de evacuación tienen que estar despejadas. Yo estudié seguridad industrial, que es todo cómo tener vías de evacuación y esa cosa. Trabajé en el aeropuerto, imagínense. Entonces, los ciegos ejercitan ese sentido ahora. Ahora imagínense los que son ciegos y sordos. ¿Qué otros sentidos de ellos ejercitan? ¿Sí? Tienen una memoria prodigiosa. Usan el tacto, usan el olfato. Nosotros usamos esos sentidos, pero a veces no de una manera consciente. Y cuando nos falta uno nos desesperamos, ¿verdad? ¿Sí? Quedamos ciegos un ratito y nos desesperamos. Si no podemos escuchar, nos desesperamos. Ellos, por el uso, han ejercitado sus sentidos. En otras palabras, usted tiene que usar el sentido de discernir la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Amén. No es lo mismo cuando usted se toma un vaso de leche a que cuando usted se come un pescado hojita, creo que es, ¿verdad? ¿Ya han comido la hojita? Dios mío, es más hueso que carne. ¿Sí? ¿Se la podrá usted así nomás comer? ¿Verdad? No. O hay otro pescado que a veces con huesos y espinas hacen como caldo, no sé, ¿verdad? Y usted tiene que quitarse el bocado de caldito con la papita y encuentra el hueso por ahí, ¿verdad? Y tiene que ir sacando los huesos. Para mí eso es un martirio, hermano, porque yo quiero tragar, devorar y no puedo porque tengo los huesos ahí. Y a veces también he tragado huesos. Así que tengo que tomarme mi tiempo para discernir y sacar los huesos, las espinas, espinas, ¿verdad? Estoy hablando sin propiedad, las espinas del pescado. Entonces ya no puedo devorar y tragar, tengo que discernir, la palabra discernir significa cernir 2 veces. Si usted no hace eso con la palabra de Dios, difícilmente la va a recordar. Y lo que usted no recuerda, no lo practica. Amén. Lo que usted no recuerda, no lo practica. Lo que usted recuerda forma parte de su carácter. Ahí está el problema entonces de la inmadurez. ¿Quién es una persona madura que ya recibe alimento sólido? Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
En la antigüedad, la conciencia del hombre le permitía discernir entre el bien y el mal. Amén. Por causa de la maldad del hombre, ese discernimiento se fue perdiendo. Por eso Dios nos dejó las Escrituras. Ellas nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Por eso hay una maldición. Ay de aquel que a lo bueno llama malo, que a la luz llama tinieblas, que a lo impuro llama puro. Por eso dice, los sacerdotes no tienen que beber ni estar ebrios, porque tienen que estar sobrios para discernir entre el bien y el mal. Y la Biblia dice que en Cristo somos reyes y sacerdotes para Dios. Por eso no puede usted andar ebrio, sino sobrio. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. Por eso es que usted necesita ejercitar sus sentidos, en el sentido de, bueno, ¿qué hace el profesor? ¿Verdad? Da la clase rápido, luego le manda el deber. Y ahí donde el niño dice, ¿por qué no atendí? Y estaba tirándole acá. Y el profesor no te explicó. No explicó, mamá. Y el pobre profesor se quedó sin garganta explicando y tú estabas haciendo otra cosa. Y ahí recién te das cuenta que no entendiste nada, que no atendiste y que no puedes hacer el deber. Y luego pues viene el método más efectivo, la letra con sangre entra, ¿verdad? Ahora tienen una alcahueta, se llama Dola. Con ella hacen las tareas, ¿sí o no? Sin vergüenza. Pero cuando no había eso, nosotros teníamos que prestar atención en la clase. Pero ¿cómo va usted a prestar atención en la clase? ¿Sí? Más o menos como una vez yo iba manejando con unos hermanos y me dijeron, vamos a orar. Y yo cerré los ojos. La hermana que está a mi lado, oiga, usted no cierre los ojos. Porque estoy manejando, no puedo cerrar los ojos. Porque ¿qué pasa? Y aquí mientras el pastor va manejando, algunos están orando, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Podrá retener algo? ¿Podrá aprender algo que le va a ayudar a madurar espiritualmente? Desde luego que no. Desde luego que no. Usted tiene que venir acá con todos sus 5 sentidos dispuestos a escuchar la voz, el consejo de Dios para su vida. Entonces usted llegará a ser una persona espiritual y dejará de ser carnal. Amén. No sea mexicano. Los mexicanos todos son carnales. ¿Se ha escuchado, no? ¿Qué hay, carnal? ¿Qué fue, carnal? Estos son carnales. Usted tiene que madurar. Dice el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no volvamos nuevamente a aprender recién las vocales. Tenemos que llegar a la madurez espiritual. Amén. Miren entonces lo que nos está enseñando esto acerca de la naturaleza. El hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, está muerto sin Cristo. El hombre espiritual es aquella persona que ya recibió a Jesús y ha pasado de muerte a vida. Pero el hombre carnal es aquel creyente que no ha madurado en la fe. ¿Sí? Se ha quedado enanito. ¿Qué pasa con los enanitos? Hay una glándula que segrega la hormona del crecimiento y en ellos no funciona esa glándula y se quedan pequeñitos, solo le crece la cabeza. Enanismo, algo así se llama. Eso le pasa al creyente que aunque venga al culto, igual está roncando y no presta atención a la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero ¿cuándo usted será hacedor de la palabra? Cuando no sea oidor olvidadizo. Haga como la universidad, venga con su teléfono y grabe la predicación. Y si no logró grabarla, escúchela en el YouTube, que ahí están toditas. Pero haga todo lo posible por que esa palabra penetre en su corazón. Si no, va a ser como los que practican la anorexia o la bulimia, ¿verdad? Que la vomitan de nuevo y no les hace efecto. Por eso dice que
El que tiene el corazón endurecido es como el que sembró la semilla en el camino. Vinieron las aves del cielo y lo arrebataron. Así es el que oye la palabra de Dios y no la entiende, dijo Jesús. Amén. Si usted no le entendió el pastor, después le pregunta o vaya e investigue qué significa este versículo. Y hay tanto material para encontrar. Diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos. Pero no se quede con, ay, no entendí esto. Porque entonces no va a crecer ni a madurar en la fe. Denle un aplauso al Señor. Así que el problema, hermanos, no ha sido el diablo, no ha sido el mundo, es nuestra naturaleza. Y usted, ahora que tiene la naturaleza de Cristo, que es un hombre espiritual, tiene la obligación de madurar, de crecer. Y solo lo va a hacer cuando usted ejercite el sentido de discernir la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Algo interesante que conecta esto que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Amén. A veces podemos tener años de edad y años en Cristo, pero seguimos siendo niños. No hemos madurado, porque no hemos dejado que la palabra de Dios haga su efecto en nuestro corazón. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tiempo, hermanos, que dejemos de actuar como niños, de seguir siendo inmaduros. Amén. Era niño, ahora soy hombre. Es una metáfora. No se confunda con la símil. Jesús dijo, si no te vuelves como niño, esa no es una metáfora, es una símil, como niño, no entrarás al reino de Dios. Es decir, un niño es humilde, es crédulo, es inocente. Si no te vuelves así como niño, no entrarás al reino de Dios. Como los ateos, si Dios existe, ¿dónde están las pruebas? Dame pruebas de que Dios existe y yo creo. El niño no hace eso. El niño, tú dices, hay un Dios y tienes que alabarlo, y el niño empieza a alabar a Dios. Si no te vuelves inocente, humilde, como niño, y tal así, no entras al reino de Dios. En cambio acá Pablo usa una metáfora. Yo era niño, ahora soy adulto. Él no dice yo era como niño, dice yo era niño, ahora soy hombre. Esa es una metáfora. Está diciendo, era inmaduro, ahora tengo que madurar, debo ser maduro en la fe. Ya no niño. Efesios 4, y usted va a encontrar la meta del cristiano. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, la palabra teleion, perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es su meta como cristiano? Llegar a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, ser como Cristo. Esa es una símil, ser como Cristo. Una metáfora, ser Cristo. El diablo quiere ser Cristo. Amén. Por eso es el anticristo. Ser como Cristo significa semejante a Él, en su humildad, en su madurez. ¿Para qué? 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Para que no seamos niños fluctuantes. El niño un día quiere hacer algo, otro día no quiere hacer algo. ¿Sí? Un día está como que, quieren hasta lavar los platos. Otro día anda, recoge algo y no quiere. Son fluctuantes. No, usted tiene que ser firme
en sus convicciones. No un niño fluctuante, sino maduro a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, el hombre natural es aquel que está muerto en delitos de pecado, no tiene a Cristo. El hombre espiritual es aquel que ha recibido a Cristo. Pero hay hombres espirituales a punto de tirar la toalla, a punto de renunciar, porque no pueden cambiar. ¿Dónde está el problema? El problema es que es un carnal. Es un hombre carnal, es decir, inmaduro. Es un niño que necesita crecer, que necesita madurar. Por eso lo primero que necesita un cristiano, incluso a veces hasta antes de bautizarse, creo yo, es ser discipulado. Es recibir un discipulado para que sepa quién es y qué es lo que tiene que hacer. Pero hay personas que es imposible discipularlas. No quieren. Ni siquiera se le puede discipular aquí porque no se congregan. Entonces, ¿madurará esa persona? No. Y Satanás va a hacer lo suyo para crear desánimo, desaliento, incredulidad. Y se marchó, ¿verdad? Satanás usa todas las cosas, incluso el mundo, hasta la música, para engañar. ¿Se escuchó esa canción? Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco puedo. Ahí hay dos mentiras. Dios no te hizo así. El diablo te hizo así. Amén. Y cambiar sí se puede. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alabe al Señor. El diablo usa la música, la filosofía, todo para distorsionar tu manera de pensar. Y tú adoptas eso. Ay, las mujeres ya no lloramos, facturamos, dicen bravas las mujeres, ¿ya no? ¿Quién les enseñó eso? Shakira, versículo 7, capítulo 1. No, las mujeres ya no lloran, ahora facturan, dicen. Estamos empoderadas, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? Que la esposa se sujete a la cabeza, que es Cristo, y al cabezón que escogió por esposa, ¿verdad? Entonces, el diablo va a distorsionar tu mente, dice, a extraviar tus sentidos como la serpiente engañó a Eva, para que te alejes de la verdad. Por eso necesitas discernir, escudriñar la palabra de Dios, memorizar. Escribe, que sea un versículo que aprendiste en el culto, anótalo en un papelito y tarde, mañana y noche repítelo hasta que se te quede de memoria. Amén. El otro día, ahí está la hermana Rita de testigo, ¿verdad? Yo prediqué en el bus y mi hija me dijo, papá, tú nunca abriste la Biblia, todo te lo diste de memoria. Yo le dije, es que la Biblia tiene que estar aquí y también acá. Primero tiene que estar aquí la Biblia, y luego aquí. Amén. ¿Qué pasa si nos quitan las Biblias? Se nos acabó el cristianismo. No, hermano, empiece a memorizar la palabra de Dios. En algún momento podemos llegar a una persecución y que nos quiten la Biblia, y solo quedará lo que usted ya tiene aquí. Y lo que usted tiene aquí es lo que usted va a practicar. Lo que usted no tiene aquí, no lo va a practicar. Lo que está en la Biblia, no hace efecto. Lo que está en la Biblia y ahora está en su corazón, eso transforma vidas. La Biblia aquí es como cualquier libro, pero la Biblia aquí y aquí es poder de Dios para salvación. Pues hermanos, tenemos que discernir, tenemos que ejercitar nuestros sentidos en aprender, en memorizar. Usted nunca va a sufrir de Alzheimer si usted ejercita su memoria, siempre memorizar un versículo nuevo. Le aseguro que no va a sufrir nunca de Alzheimer, porque su mente está trabajando. A mi madre le mandaban a llenar crucigramas, a llenar ni sé cuántas cosas más para detener su enfermedad, aunque ya en ella ya era tarde. Pero haga usted a tiempo, memorice la palabra de Dios. Sigamos, volvamos a 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, inmaduros. Les di a beber biberón y no parrillada, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Sí? Usted no le da esos pescados puros espinas, ¿verdad?, al bebé recién nacido. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Hasta ahí llegó. Dice, no eran capaces todavía. Y la Biblia dice que Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Se ha leído, ¿verdad? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
no son carnales o inmaduros y se comportan como el hombre natural, interpretando, ¿no? ¿Qué significa esto de si hay celos, contiendas? Gálatas nos los explica muy bien. Gálatas capítulo 5, 13. Esa conducta carnal es lo que el Espíritu Santo nos enseña, que son las obras de la naturaleza caída o de la carne. Amén. Gálatas capítulo 5. Leamos desde el 13. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para darle rienda suelta a su naturaleza caída, sino sírvanse por amor unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu suegra como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso incluye la suegra, ¿verdad? La vecina que le tira basura, que le hace bulla con el parlante. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, cuidado, se terminan consumiendo unos a otros. Hay hermanos que se mastican pero no se tragan, ¿sabes? ¿Verdad? Solo aquí se saludan, no hay un saludo más lindo, mirándole la cara, pero le dan el abrazo hipócrita, ¿verdad? Pero afuera, la una va por acá y mira al otro lado y la otra mira por el otro lado. ¿Sí? Mi hermano, en un ratito, ¿cómo que mi hermano? Ingeniero. En la iglesia, hermano, acá soy el ingeniero. ¿He escuchado, verdad? Por eso dice: pero si se muerden y se comen entre ustedes, cuidado, también se consuman unos a otros. O sea, en otras palabras, se desaparecen, se aniquilan entre ustedes. 16. Digo pues, caminen, anden, condúzcanse, compórtense en el Espíritu. Mire cuántos sinónimos le doy. Y no satisfagan los deseos de su naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de nuestra naturaleza caída es contraria o está en contra del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contrario o está en contra de la naturaleza caída. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren. Es decir, nos da dominio propio y nos ayuda a controlar nuestra vieja naturaleza, el Espíritu. Pero si usted no está andando en el Espíritu, usted siempre va a hacer lo que la carne quiere. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. ¿Qué era la ley? La que mostraba el pecado y la condenación. Ahora estamos en la gracia. Y manifiestas son las obras de la naturaleza caída. Si usted está dominado por su naturaleza caída, usted va a practicar adulterio, es infiel a su esposa o a su esposo; fornicación, relaciones sexuales sin estar casados; inmundicia, como la masturbación; lascivia, como la lujuria, como la pornografía; idolatría, solo ídolo, ¿sí o no, verdad? Algunos son idólatras al TikTok. ¿Qué más? Hechicerías, ahí está la pata de conejo, la herradura, el ajo para que le espantaran ni sé quién, ¿verdad? Que me leen la mano, que el horóscopo. Hechicería. ¿Qué más dice? Me perdí yo. Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Por qué no se lleva con el hermano que está a su lado, verdad? Algunos esposos incluso ponen de fondo antes de dormir: cama separada. ¿Ya no? Enemistades. Si ustedes tienen enemistades, significa que están dando en la carne. Pleitos, de todo pelean. Celos, y parece Joselito. Son los celos que me matan, dice, ¿verdad? Iras. Algunos andan cantando: iracundo, iracundo soy. Yo era iracundo, hermano, ahora soy de los terricos. Usted tiene que amarrar ese viejo hombre. Iracundo, iras. ¿Qué más dice? Contiendas. A veces los esposos no hablan, contienden. Y que pase el desgraciado, parece que ahí se dicen de todo, ¿verdad? Contiendas, están en la carne. Disensiones, divorcio, separación. Que me voy de la casa, dice.
herejías. La una va a los testigos de Jehová y la otra van a los mormones o de Jesús solo. Envidias. Uy, le van a brillar sus zapatos tan chéveres. ¿Por qué a mí mi marido no me compra de eso, verdad? Envidias. ¿Qué más? Homicidios. Jesús dijo que el que se enoja contra su hermano es un homicida. Así que no diga, yo no he matado a nadie. El resentimiento para Dios es igual que el homicidio. ¿Estamos aquí? Homicidios. Borracheras. Pastor, yo no soy borracho. Sí lo eres. Tú te embriagas todos los días con dopamina, que es lo que produce los videos que usas en redes sociales. Y te vuelves adicto a la dopamina. Y no puedes vivir sin ver videos. ¿Ha leído sobre eso? ¿Ha escuchado? Por eso los niños son adictos a la dopamina. No pueden vivir sin videos. Y hay niños yo conozco niños de 60, 70 años que son adictos a las pantallas. Es lo mismo que la borrachera. Adicción a la dopamina. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ay, quiero ser famoso en TikTok. La vanagloria de la vida. Todo eso está diciendo que pertenece a la carne, a la naturaleza caída. Orgías, y les explico qué es eso. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted practica cualquiera de estas cositas que está en la lista, dice el Espíritu Santo a través de Pablo que usted no va a heredar el reino de Dios. Así que tómelo en serio. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y luego viene la conclusión. ¿Cuántos aquí son de Cristo? ¿Están seguros? ¿Cuántos son de Cristo? Pero los que son de Cristo han crucificado la naturaleza caída o la vieja naturaleza con sus pasiones y deseos. Ahora de nuevo levanten la mano a los que son de Cristo. ¿Verdad? Si usted no ha crucificado su vieja naturaleza, su carne, con sus pasiones y deseos, porque es adicto al TikTok, a las redes sociales, no ora, no lee la Biblia porque solo pasa en el teléfono, es idólatra de Barcelona, MLE, no sé, mucho Ruma, lo que sea, pero ya con esa compulsión obsesiva, fanatismo, tenga cuidado, usted está en la carne. Recuerde que todo eso ya fue declarado muerto, sepultado, y usted resucitó con Cristo para una nueva vida. Es lo que está diciendo aquí. Por eso Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es eso, apartarse de todas estas cosas que le pertenecen a la carne, a la naturaleza caída. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. No cada día. Hay que tenerlo crucificado día y noche. Todo el tiempo tiene que estar crucificada esa naturaleza caída. Es lo que dice Gálatas 2:20. Con Jesucristo estoy. No dice yo crucifico, dice estoy juntamente crucificado desde que recibí a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El yo, Juan Carlos, se enoja, quiere tumbar la casa, quiere hacer de todo. Amén. Pero ya no vivo yo. ¿Está claro entonces cuáles son las obras de la carne? Y que los que practican eso no heredarán el reino de Dios. Primera de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Y va a ir a vivir con el diablo en ese fuego eterno. Amén. Usted ya no practica el pecado. ¿Sí? A veces yo una vez me quemé y me salió chuta, ajo, de todo me salió. ¿Sí? Pero no es algo que practico todos los días, puede estar diciendo esas cosas. Eso fue un accidente. Y otra cosa es que usted practique
el usar un lenguaje soez, que usted practique todo el tiempo la amargura, el enojo y la ira y el insulto y el odio a las personas. Usted, Jesús le diría: vuestro padre es el diablo y las obras de vuestro padre practicas. Pero el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está el problema, hermanos. Decíamos, hay que identificar el problema. El apóstol Pablo identificó el problema. Dice Romanos 7:14: pero sabemos que la ley es espiritual, o sea, para el espíritu, mas yo soy carnal, es decir, tengo una naturaleza caída, vendido al pecado. Esa es nuestra naturaleza caída. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Ya no voy a dormir demasiado, voy a levantarme a orar y leer la Biblia, y cuando la alarma la apagamos, ¿verdad? Sigo durmiendo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no le voy a gritar a mi esposa, y más le grito. Ya no quiero llegar tarde al culto, y ya llego cuando está la predicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la alarma un poquito más temprano, dejar de chatear cuando ya sean antes de las 12 de la noche, dormir tempranito y llegar temprano al culto. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, apruebo que la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Cuando vine a Cristo, no dejé de ser pecador. Me jubilé. ¿Me hago entender? Mi madre es enfermera. No ha dejado de ser enfermera, pero ya se jubiló. Ya no practica la enfermería. Pero sigue siendo enfermero. Amén. Usted puede ser doctor, abogado, panadero, todo eso. Deja de practicar no significa que deja de serlo, solo que ya no ejerce esa función. Nosotros ya no practicamos el pecado, pero seguimos siendo pecadores. Esa es nuestra naturaleza, hasta que salgamos de ella. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo Pablo está diciendo, yo sigo siendo un hombre pecador, el pecado está en mí, solo que ya no lo practico. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, ¿verdad?, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros del hombre carnal, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En este cuerpo, en esta naturaleza caída. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta retórica, ahí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él me librará de este cuerpo de muerte. Si usted tiene a Cristo, usted es libre de este cuerpo de muerte, de esta vieja naturaleza. Ya no vive en la carne, ahora vive en el Espíritu. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi naturaleza caída a la ley del pecado. Mi naturaleza caída siempre va a buscar pecar. Mi mente, que ahora la he renovado con la palabra de Dios, va a servir a Cristo. Dice el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, ya no son carnales, sino conforme al Espíritu. Usted ya sabe qué tiene que hacer para no ser carnal. Crecer en la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza caída, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en nuestra naturaleza caída,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a nuestra naturaleza caída, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, los que son carnales, piensan en las cosas de la carne. Ya leímos cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, pleito, celos, iras, contienda. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu: amor, gozo, paz. El ocuparse de la carne es muerte. La paga del pecado es muerte. El que practica el pecado es del diablo. Ocuparse de la carne significa darle rienda suelta a sus deseos. Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, adorar, alabar, orar, leer la Biblia, agradar a Dios, es vida y paz. ¿Usted quiere vida y paz? Ocúpese más de las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne, de nuestra naturaleza caída, son enemistad contra Dios. Por eso dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, en su naturaleza caída, no pueden agradar a Dios. Por eso que cuando Caín llevó la ofrenda, no le agradó a Dios Caín, y menos su ofrenda, porque vivía en la envidia, en el celo contra su hermano. Amén. El odio, el rencor. Venía a matarlo y lo mató. Si tu vida no es agradable a Dios, tu ofrenda tampoco. Y si tú vives para agradar a los deseos de tu carne, ya leímos cuáles son en Gálatas 5, ¿verdad? 6. Entonces dice, tú no puedes agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es un hombre natural, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ti, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, está condenado a la muerte, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, la resurrección, a Jesús, mora en ti, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en nosotros. En Romanos decíamos que el cuerpo fue destruido. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro cuerpo fue destruido, significa neutralizado, inutilizado, para que ya no hagamos lo que quisiéramos. Pero acá dice que el Espíritu Santo va a vivificar nuestros cuerpos. Amén. En otras palabras, ahora tu cuerpo ya no sirve al pecado, sino que va a ser, ¿qué cosa dice la Escritura? Templo del Espíritu Santo y morada de Dios en espíritu. Amén. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si usted vive conforme a la carne, es decir, dándole rienda suelta a los deseos de su naturaleza caída, morirá. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Amén. ¿Cómo vencer a la carne? Por el Espíritu. ¿Cómo vencer a tu naturaleza caída? Por el Espíritu. Cuando oras, cuando ayunas, cuando vigilas, cuando te llenas de la palabra, cuando practicas cosas espirituales, haces tu devocional, si es posible en la madrugada te levantas a orar, vas a sujetar tu carne. Pero si tú alimentas solamente la carne, alguien comparó una vez a alguien que tenga 2 tigres, 3 días le da de comer a este y el de acá 3 días sin comer y los hace pelear, ¿quién gana? Un niño dijo, el que está con hambre. Sí, pero está débil, gana el fuerte. Ahora, 3 días después doy de comer al de acá y al de acá lo tengo sin comer, ¿quién va a ganar? El que está bien alimentado, el que está bien fuerte. Si usted solo alimenta la carne, TikTok, YouTube, sueño, pereza y todas esas cosas, escuchando música ahí de la vecina que pone un poco de reggaetón y perreo, pero usted no pone música aunque sea con audífono para escuchar alabanza. Si usted solo alimenta su carne, ¿quién va a prevalecer? La carne, pues.
Pero si usted sujeta a la carne con prácticas espirituales y alimenta al espíritu, usted va a ser como Sansón, fuerte en Dios, porque Él es nuestra fortaleza. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en la carne, en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que somos más que vencedores. Terminemos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Decía Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son los que vencen la carne? Aquellos que son llenos del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos va a permitir hacer morir las obras de la carne, que ya la leímos en Gálatas cuáles son. Y usted va a tener, como dijo Jesús, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Amados hermanos, entonces, ¿por qué muchos dicen, soy cristiano pero no puedo cambiar? Identifique el problema está en su carne, en su naturaleza caída, que la tendremos que llevar con nosotros hasta el último aliento. Pero usted tiene que crucificar esa naturaleza caída con sus pasiones y deseos. Dice Romanos, vestíos del Señor Jesucristo, Romanos 14, y no provean para los deseos de su carne. No alimente a su naturaleza caída, alimente su espíritu con la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, y usted va a experimentar la victoria. No deje que el desánimo, que el desaliento, que la incredulidad lo hagan retroceder. No piense que yo creo que a lo mejor Diosito no me ha aceptado en su reino porque no puedo cambiar. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo. El cambio de vida va a venir a la medida en que usted tiene contacto con la palabra de Dios, pero ejercita sus sentidos en el discernimiento de esa palabra, en memorizarla, en aprenderla, en practicarla, en ponerla por obra. Mi esposa a veces le escribe a mis hijos las reglas de la casa, y a veces están que discuten entre ellos. Mira, mi mamá puso que eso no se hace. Asimismo usted, póngase un versículo cada semana, no sé, esa es una de las reglas para esta semana, y memorícese la palabra de Dios. Usted va a ver cómo su mente va a ser transformada a la mente de Cristo. Amén. Pero primeramente, recuerde, si usted no ha recibido a Cristo, usted es un hombre natural. La Biblia, ¿qué dice del hombre natural? Que está muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo es la radiografía del hombre natural en Apocalipsis? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo llama Apocalipsis al hombre carnal? Le llama tibio. Ojalá fueras frío, hombre natural, o caliente, espiritual. Pero por cuanto eres tibio, carnal, te vomitaré de mi boca. Eso está diciendo el Señor. Así que, si usted es hombre natural, está perdido. Y si es hombre carnal, está en problemas. Usted necesita ser espiritual, madurar en el conocimiento de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de su palabra. Si usted hoy ha identificado cuál es su problema, si usted ha identificado que es un hombre natural, le invito esta mañana a abrir su corazón a Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar.